a un nuevo vídeo. Perdón, porque la última vez subí un vídeo que era súper cortito, pero es verdad que estaba de exámenes y tampoco me podía explayar todo lo que me hubiese gustado. De hecho, se me quedó como la espinita clavada porque yo normalmente una vez que edito los vídeos luego los suelo revisar. Y cuando estaba hablando del insight, que voy a recapitular para quien no se quiera ver el vídeo anterior o a quien no se quedó del todo con el concepto, básicamente lo que hablé en el otro vídeo, y es un fenómeno que te explica cómo a veces puedes resolver los problemas en base a, que esa es la parte que se me olvidó comentar, que creo que es la más importante, una reorganización perceptiva, lo que significa que básicamente para resolver un problema necesitas cambiar tu punto de vista y entonces en ese momento deja de ser un problema. La mayoría de veces que solemos tener problemas es porque lo estamos mirando desde una perspectiva que nos daña. O sea, yo por ejemplo puedo estar enfadada con el mundo y culparle de mis problemas. El universo no va a cambiar. La que tiene que cambiar su perspectiva acerca de cómo mira el universo soy yo. Simplemente una pequeña aclaración ahí, que es muy importante al final cómo miremos las cosas, todo es cuestión de perspectiva. Y siento que en el otro vídeo iba a saco y no expliqué esto, y creo que literalmente es la parte más esencial. Pero bueno, no pasa nada. Vengo a hablaros de un libro, tiene muchísimas cosas de interés y muchísimas perspectivas que creo que os pueden ayudar muchísimo, porque a mí me han ayudado mucho en lo que es mi vida personal. Se llama Terapia Experimental Profunda, por si lo queréis comprar, aunque os aviso que es bastante densito. Entonces yo voy a venir aquí y os voy a contar todo lo que he podido llegar a aprender. Además voy a añadirle mi toque personal, siempre os voy a dar mi opinión y voy a entrar ahí con la filosofía y cosas así. Ni siquiera hace falta que lo diga porque yo creo que ya lo sabéis a estas alturas, pero bueno. Voy a hablar de los aspectos más importantes o los que me han parecido más destacables, y uno de ellos es cómo miramos las cosas a día de hoy en la sociedad, porque se está volviendo un poco a el pragmatismo extremo. El pragmatismo es básicamente emplear la razón. Para que me entendáis, en las teorías de antes, en psicología y cosas así, siempre se ha hablado de la razón y de la emoción como dos conceptos que son opuestos. Si tú apoyabas la razón, pues la emoción pasaba a un segundo plano. Pero ha habido otras veces donde ha habido autores que han dicho no, hay que escuchar a lo que sentimos y la razón juega a un segundo plano. Entonces, acorde a cada autor, pues vais a ver ahí a filósofos o psicólogos hablando de su perspectiva. En este libro te hablan un poco de integrarlas, igual que otros autores han podido hablar de esto también. Pero me parece algo que se debe recordar, porque a día de hoy estamos recurriendo mucho a nuestra cabeza y a pensar para no tener que sentir. Mucha gente recurre a evadirse a día de hoy y es normal y lo entiendo porque yo soy la primera que también se evade, y evadirse significa pues intentar distraerse, ya sea saliendo de fiesta o obsesionándote con cualquier tipo de movida para no darte cuenta de que igual lo estás pasando mal o no te sientes a gusto contigo mismo o no te gusta tu vida, cosas así. La evasión es una cosa que además hoy en día yo creo que se promueve de forma masiva. Todo lo que hacemos en nuestro día a día, si os dais cuenta, muchas veces viene de la evasión. O sea, por ejemplo, ver la tele después del trabajo o después de clases es para evadirte, en plan, quieres desconectar. Muchas veces cuando vemos redes sociales también tenemos ese propósito. Siempre que vamos a cualquier fuente de entretenimiento normalmente suele ser con ese fin. Y la evasión es necesaria, es decir, nosotros tampoco debemos estar constantemente sacando análisis, reflexiones, haciendo psicología, analizándonos a nosotros mismos acerca de nuestras emociones, porque es una intensidad que es insostenible. La cosa es elegir los momentos que usamos de desconexión y elegir los momentos que usamos de conexión con nosotros mismos, de estar en contacto con nuestras emociones y demás. Y esa balanza últimamente se está desequilibrando. O sea, es verdad que la gente le está dando una visibilidad a las emociones, pero se la está dando de una forma muy efímera. Como que también se van al otro extremo, parece ser que cuando experimentas una emoción ya no hay lugar para la coherencia ni para tener argumentos coherentes, como que te dejas llevar un poco por la emoción y simplemente sueltas todo con mucha rabia, sin ningún tipo de respeto, porque las redes sociales también promueven eso, en plan, si alguien ha hecho algo que es malo, en plan una acción de odio, se le responde con más odio, viniendo por parte de otras personas opinando, criticando. Entonces es como que estamos mucho en los polos. Lo negativo, por así decirlo, del pragmatismo, de buscar siempre la razón, es que al final siempre lo haces desde un punto de vista muy analítico. Normalmente suele llevarte a querer conseguir control, querer tratar de entender el porqué de todo, y muchas veces
ahí tenemos que dejarlo estar. Y la gente que dice, no, voy a ignorar a mi emoción, pues entonces trata de focalizarse en cosas ajenas a su propia persona para evitar ver que no se siente bien. Dependiendo un poco del psicólogo, pero la mayoría de ellos te pueden llegar a decir que, por ejemplo, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que es, por ejemplo, personas que se obsesionan con la limpieza o se obsesionan con hacer ciertos rituales, son personas que buscan excesivamente ese control, pero lo buscan en cosas fuera de ellos, ajenas a ellos, para no tener puesto el foco tanto en verse a sí mismos, porque no les gusta ver que no tenemos control sobre nosotros mismos, no al 100%. Las emociones vienen y van y no las puedes llegar del todo a controlar, las puedes regular, pero siguen apareciendo y hay gente que simplemente no quiere verlo, entonces es lo típico de poner el foco fuera. Esto pasa un poco en la vida diaria, no hace falta irse a un trastorno, sino que si a ti, por ejemplo, no te gusta tu vida en tu casa, con tu familia, pues obviamente vas a estar saliendo todos los fines de semana de fiesta para no tener que estar con tu familia o para no tener que pensar en tu familia o no tener que pensar en cómo te hace sentir que tu familia sea de esa forma. Entonces siempre usamos otras cosas, otros ámbitos de nuestra vida, el trabajo, parejas, familia, casa, para no a lo mejor no querer ver más allá. Y ser consciente de eso te da la capacidad de tener libertad para elegir lo que quieres hacer. Cuando tú no tienes conciencia de algo, tú estás reaccionando, sin más, a lo que te pasa, a los estímulos, a lo que sucede en tu vida. Pero cuando tú eres consciente de algo, estás eligiendo, porque sabes las cartas que tienes sobre la mesa. Entonces yo creo que ser consciente de algo te da libertad. La conciencia te permite romper patrones, te permite ver que no te viene bien, te permite salir de esas conductas que te están haciendo daño. Por eso cuando vamos a consulta, vamos a ver a un psicólogo, es para ser conscientes de algo, cambiar la perspectiva, un poco hilándolo con el vídeo anterior, y entonces tener la capacidad para poder elegir. Eso no significa que dejes de sentir tus emociones, las sigues sintiendo, pero sabes lo que estás sintiendo y puedes elegir qué hacer con eso. Es algo en lo que pensar, la verdad. Esto es una de las cosas de las cuales hablan, lo de integrar razón y emoción. La parte de ser consciente de libertad y todo lo que os acabo de decir es más una reflexión mía propia que creo que es muy necesaria a día de hoy. Esto de integrar razón y emoción no es como lo voy a hacer y ya está. Es algo que fluctúa, es algo que va cambiando. Hay veces donde vas a ser más pragmático, donde te vas a guiar más por tu razón, donde vas a querer ignorar tus emociones, y va a haber otras veces donde a lo mejor te dejes llevar más por tus emociones y quieras ignorar un poco más a lo que te dice tu razón, a lo que te dice la coherencia. Esto va cambiando acorde un poco a nuestro contexto, a nuestra etapa vital. Quiero que tengáis esto también en cuenta porque la gente también hoy en día, igual que el pragmatismo y emoción son dos polos opuestos y la gente no suele integrarlos, a día de hoy todo lo que se vende en redes suele ser como muy: tienes que hacer esto para conseguir ser la mejor versión de ti, tienes que hacer esto para conseguir... Y lo que os estoy explicando es un proceso que es muy humano y cuenta con el cambio, porque el cambio es parte de la vida. Yo creo que la gente de verdad que no habla lo suficiente en redes acerca de esto, de que a veces uno no pueda como tal conseguir algo tan sencillamente como se vende a día de hoy. En plan, por ejemplo, hacer un cambio físico no es algo que se haga de 0 a 100, ¿sabes? En plan, vale, ya puedo ser perfecto. Se divide en muchas etapas, va a depender mucho de tu vida, va a fluctuar, va a haber días donde vas a estar mejor, otros días peor, pero eso es la vida, eso es en sí la vida. Entonces tampoco quiero que os juzguéis ni os critiquéis de forma excesiva si veis que a lo mejor un día no estáis siendo vuestra mejor versión o no estáis integrando razón y emoción, porque entonces no estáis siendo vuestra... O sea, te quiero decir que hay días y días, y yo es que ha habido veces donde me he criticado por no ser esa persona perfecta que sabe integrar ambas constantemente, pero es que es imposible, te quiero decir. Me estoy enrollando. Este libro también habla de un concepto que es el malestar crónico, ¿vale? Que si lo buscáis, pues verdaderamente como tal no existe, es un concepto que han creado los autores del libro. Hace un poco, por la misma línea, alusión a lo que es el estar excesivamente analizando las cosas desde un punto de vista de la razón, muy frío, sin escuchar a tus emociones. El malestar crónico es estar en desconexión con uno mismo. La gente vive mucho en su cabeza, nos alejamos de la realidad, de nuestra emoción, pero porque no nos gusta la confusión
o la incertidumbre que nos puede llegar a generar la emoción. Como tampoco nos gusta experimentar lo incómodo o lo negativo en cuanto a emociones o sensaciones, pues estamos constantemente usando ese lado de la razón, de analizar el porqué, de entender tal, de hallar muchísimo conocimiento, de como darle un sentido a todo, etiquetar todo, si os dais cuenta, y todo eso lo que hace es que muchas veces pues tengamos una falsa sensación de control, porque verdaderamente, aunque nosotros etiquetemos cosas, pues no sirve de mucho. La gente que pone etiquetas que necesita constantemente hallar un porqué de algo, eso es por una necesidad de control. ¿Para qué te sirve hallar la causa? Porque muchas veces es para darte satisfacción y verdaderamente cuando hallas esa causa no tienes tampoco satisfacción. O sea, a lo mejor yo me puedo enfrascar en 30.000 razones por las cuales este tío no le gusto, pero aunque tenga su respuesta, me voy a sentir igual. ¿Por qué no en vez de analizar el por qué, me focalizo en para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué tengo la necesidad de controlar estas cosas? Porque no es lo mismo por qué, buscar la causa, que el para qué, que es la finalidad. Si os dais cuenta, cuando buscamos el para qué, muchas veces descubrimos los motivos que hay ocultos detrás de esa necesidad de control. ¿Para qué estoy obsesionándome acerca de un tío que no le gusto? Para evitar pensar a lo mejor en el rechazo, en cómo me siento, en que me siento mal conmigo. Darle la vuelta. Cuando estáis viendo un por qué, a lo mejor es un para qué. ¿Para qué me está sirviendo focalizarme en esto? A lo mejor es que estoy normalmente rehuyendo la emoción negativa o de confusión que me está produciendo. Además, las emociones tienen una finalidad, entonces también se guían por un para qué. ¿Para qué me siento enfadada? ¿Para qué estoy triste? Y parece muy obvio, pero en el fondo luego cuando lo pensáis hay veces donde no estamos siendo del todo sinceros con nosotros mismos acerca de nuestras emociones. Hoy en día se habla mucho de estar en desconexión, de necesito desconectar, necesito irme de viaje y desconectar, tal. Yo creo que de hecho no. Una vez mi psicóloga me dijo que últimamente se habla de la desconexión y en el fondo se debería hablar más de la conexión. En vez de desconectar tenemos que conectar, porque desconectar es sinónimo de buscar fuera y no focalizarme en mí. Conectar significa cuando estoy cansado, cuando estoy sin energía mental o cuando me pasa algo, a lo mejor tengo que conectar conmigo, no hacer lo opuesto. Dar rabia tener que escuchar esto y tener que hacer el esfuerzo porque es incómodo, pero como os he dicho, yo os vengo aquí a contar las cosas para haceros conscientes. Ahora, el hecho de que tú elijas hacer algo con esta información o no depende completamente de ti. El tema de las conversaciones incómodas, esto no lo dice el libro, lo digo yo, pero el libro explica un poco lo que yo intento decir con otras palabras. Entonces, ha habido varias veces donde yo he hablado de tener conversaciones incómodas. En general, con tu familia, con tu pareja, porque las conversaciones incómodas son las que rehuimos. Obviamente no nos apetece tener que discutir con nadie, tener que hablar de nuestros sentimientos, es algo que a día de hoy, aunque pensemos que le estamos dando un protagonismo, o eso es lo que se intenta ver en redes, es completamente falso. O sea, la gente no tiene conversaciones incómodas, la gente de hecho tiene conversaciones muy de vamos a hacer las paces, pero porque me siento incómodo de estar mal contigo, ¿sabes? O sea, que incluso saltan a conclusiones o a un atajo, pero es que a día de hoy todos son atajos. Una de las cosas que se me olvidó y que hasta que no he leído este libro no lo he podido pensar es que antes de tener conversaciones incómodas con cualquiera, de tu familia, de tu pareja, de tus amistades, yo creo que con la primera persona con la cual tienes que tener conversaciones incómodas es contigo. Y os lo digo porque muchas veces para poder preservar una relación que siga para adelante, le damos más importancia a lo que siente el otro, a la necesidad de la otra persona dentro de esa relación que a la nuestra. Y por eso es muy necesario tener conversaciones incómodas que tengan en cuenta nuestras necesidades. Para eso tienes que conocerlas. Y por ese motivo debes tener conversaciones incómodas contigo mismo. Os voy a poner un ejemplo. A lo mejor me puede pasar que yo, de cara a tener a mi amiga delante, en vez de decirle cómo me siento o qué necesito porque estoy pasando por X momento de mi vida y creo que necesito más compañía, creo que necesito estar más sola, creo que necesito X o Y, lo que sea, en vez de decirle lo que necesito o hablar de cómo me siento, cojo y antepongo sus necesidades, que es, pues, a lo mejor no tener esa conversación, porque va a ser incómoda. Yo sé que a mi amiga a lo mejor la descoloca, a lo mejor hace que se enfade, a lo mejor no lo entiende, a lo mejor se pone a llorar. Para evitar todo eso, para preservar la relación, para que se quede igual, para que no toque nuestro vínculo, porque nos llevamos muy bien y no quiero joderlo, pues no tengo esa conversación. Antepongo la necesidad de la relación con mi amiga, es decir, pues
el que sigamos igual, el que yo siga comportándome igual, el que haga que no pasa nada, el no darle importancia a mis sentimientos, y yo no tengo ni idea de cómo va a actuar la otra persona o cómo va a reaccionar. Entonces hago una especulación de, es que si digo esto o si hago lo otro, pues a lo mejor a ella no le gusta, o a lo mejor la amistad ya no es igual. Pues es una pequeña cosa que vosotros diréis, bueno, pues qué tontería, vale, pero es que esas tonterías se van acumulando y al final lo que tú automatizas dentro de esa relación es a anteponer la necesidad del otro. Así no honras tus necesidades y no eres honesto contigo. Por ejemplo, con el tema de los padres, cuando les quieres pedir más libertad, que te vean de otra manera cuando estás creciendo. No voy a tener esa conversación porque no sirve de nada. Mi padre no va a ceder o mi madre me va a reprochar no sé qué. Como que evitas tener esa conversación con tu familia, aunque tú creas que en el fondo es algo que necesitas, porque estás en otro momento, porque necesitas pues más intimidad o necesitas lo que sea. Bueno, pues es como, no, me lo guardo, me lo callo para mí. Pero es que al callártelo en sí, la acción, lo que hace es que tú seas deshonesto contigo mismo, porque no estás hablando de lo que tú necesitas ni tampoco estás expresando tus sentimientos y no lo estás haciendo en vínculos que supuestamente donde te deberías de poder sentir tú para poder decir lo que tú necesitas. Entonces, con la pareja también suele pasar bastante lo típico de no le voy a decir nada a este chico acerca de cómo me siento respecto a él, aunque a lo mejor él y yo nos estamos acostando y yo quiero una relación, porque ¿para qué? Si es que al final él no la quiere, o me lo voy a ahorrar, me lo voy a guardar. Esto nos perjudica. Cuando nos guardamos estas cosas para nosotros, para adentro, nos perjudica. He aquí donde yo os digo que tenéis que tener una conversación incómoda, en el sentido de, si tú sientes algo de que tienes que decirle algo a tu familia, o sientes algo respecto a este chico o esta chica que estás viendo, o sientes algo respecto a tus amigos, o quieres cambiar de grupo de amigos, te lo tienes que reconocer en algún momento. Tienes que tener esa conversación incómoda, y va a ser incómodo porque sabes que cuando te lo reconozcas o vas a tener que cambiar de pareja, o a lo mejor a la otra persona no le gusta lo que dices y eso no nos gusta, entonces lo evitamos y nos lo guardamos. Y con eso me refiero a tener conversaciones incómodas, que en algún momento u otro tenemos que reconocernos a nosotros mismos lo que necesitamos en los vínculos que vamos formando, en la familia, en la pareja, en las amistades. Esto es un poco lo que te explica ese libro. Tendemos a pensar que priorizando la necesidad del otro es como ese vínculo se va a mantener, pero es que la cosa es que ese vínculo es un vínculo superficial, porque si yo al final a mis padres nunca les digo cómo me siento o lo que yo necesito, o no se lo digo nunca a mi pareja, o no se lo digo nunca a mis amigas, evito esas conversaciones incómodas, esos puntos de inflexión donde yo transmito, oye, me he cabreado, me siento ansiosa, últimamente no me siento bien contigo, no me gusta que hagas esto, no me gusta tal. ¿Qué va a ocurrir? Pues que no te vas a sentir en conexión contigo mismo cuando te relacionas con las personas, porque no te permites ser tú, no te permites ser honesto, primero contigo. Ni siquiera te quieres reconocer a ti mismo que no te apetece tener una conversación con tu amigo porque sabes que tal, o con tu pareja, o con tu familia. Yo creo que de cara a formar vínculos más sanos, lo primero es tener conversaciones incómodas contigo. Y una vez hecho esto, puedes decírselas a esas otras personas con las cuales estás. No supone esto faltarle el respeto a la gente cuando estés comunicando algo, tampoco significa tener que esperar nada de ellos, pero yo creo que garantizarte que tengas un vínculo sano con aquellas personas que elijan estar a tu lado en el momento en el que tú transmitas tu necesidad, tus sentimientos o lo que sea. Y yo os digo que la gente no quiere tener conversaciones incómodas porque muchas veces cuando las tienes es cuando pierdes amistades o cuando pierdes relaciones. Ya no estás haciendo algo superficial, sino que estás verdaderamente expresando cómo te sientes, cómo eres y lo que necesitas. Y entonces las personas que no te pueden dar eso se van de tu vida, porque a lo mejor ya no te lo pueden dar y te lo reconocen abiertamente, pero mira, la honestidad hace eso. Esto es lo que yo pienso. Si yo tengo una relación sana con mi pareja, tengo conversaciones incómodas, porque a lo mejor a mí no me gusta que mi novio haga esto o no me gusta este comportamiento, pero no lo evito, sino que lo hablamos. Y a lo mejor él también se encuentra molesto por esto otro y empezamos una discusión, pero estamos siendo honestos primero con nosotros mismos respecto a cómo nos sentimos con el otro y luego en la pareja. Porque yo estoy diciéndole abiertamente, oye, me siento así. Si yo me siento yo con mi pareja, he ganado un vínculo sano. Puedo ser sincera respecto a cómo me siento, tú vas a estar ahí. Y hay personas
que no se van a quedar, no podrán acompañarte, no querrán. Por ejemplo, a día de hoy con mis amigas de la universidad, estas chicas, ha habido muchas veces donde yo he dicho, me siento marginada o no me ha gustado que hagas esto. Y podríamos haber rehuido la conversación, podría haberla ignorado, podría no haber sido honesta respecto a cómo me siento yo, o haberlo ocultado y haberme dicho, bueno, da igual, tal, no sé qué, pero lo he hablado con ella y han querido seguir ahí. Y podemos tener conversaciones incómodas y a lo mejor discutir o a lo mejor transmitir sensaciones no agradables o emociones negativas, pero que como tal definen el vínculo como sano, porque cuando no hay lugar para una emoción negativa es cuando algo es insano. Si yo tengo una relación de todo bien, todo risas, nunca hay peleas, hay muchas cosas que están pasando por detrás, pero yo no me estoy dando cuenta. Muchas cosas y muchas sensaciones que yo estoy ignorando. Y esto no va de lo hago para recibir algo a cambio, espero algo del otro. No. Esto va de lo hago por mí, para honrarme a mí, para ser honesto conmigo, para tener conversaciones incómodas respecto a lo que quiero en mi vida también. Entonces yo creo que esas conversaciones incómodas en el fondo te ubican. Eso es de lo que habla un poco el libro, que a día de hoy, especialmente en la familia, hemos inculcado el hecho de no hablar las cosas más cuando son negativas, evitar discusiones, evitar sensaciones incómodas porque es incómodo, es negativo y supuestamente tu familia siempre te tiene que hacer sentir bien, supuestamente tus amigos siempre te tienen que hacer sentir bien o tu pareja siempre te tiene que hacer sentir bien. Esas son creencias que no son ciertas. Muchas veces el hecho de que sea una familia sana es la familia que discute, la familia que transmite sus necesidades y eso no significa que luego la discusión haga que las cosas ya se vayan y nos vamos al otro extremo, pero muchas veces va a haber discusiones y luego va a haber abrazos y luego va a haber llantos y a veces habrá discusiones, habrá portazos y otra vez volveremos a lo mismo, pero así es la convivencia y muchas veces el hecho de poder transmitir eso, el tener la capacidad de ser honesto en una relación, ya sea de pareja, amistad, familia, es porque tú te sientes tú, porque te sientes cómodo para hacerlo, por ti. Obviamente no lo hagáis con todo el mundo, de compañeros de clase hay veces donde la gente tiene que ser cínica, pero oye, que con la gente que verdaderamente os importa, creo que tenéis también, le estáis dando en parte un regalo de me siento a gusto contigo como para poder abrirme y ser sincera respecto a cómo me siento, porque si no, ¿qué les estás enseñando? Una versión de ti que no es del todo cierta, una cara de ti que tampoco lo es, entonces, ¿por qué mantenerte ahí? Que estén contigo porque tú eres tú. Cuando no sabes lo que sientes o lo niegas, estás relacionándote con los otros desde una máscara y esto lo solemos, por ejemplo, hacer mucho en la adolescencia por el hecho de la presión social, por querer pertenecer al grupo. Entonces, si nos relacionamos desde esa máscara, lo que estamos buscando pues muchas veces es complacer al otro, el hecho de recibir un reconocimiento, la validación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final no es del todo genuino, no es del todo verdadero. Eso puede sostener la relación porque yo he tenido relaciones donde he actuado desde una máscara, desde no me conocen a mí, o sea, en plan, yo cada cosa que pasa mala me la callo, me la guardo para mí, pero no la hace auténtica. Y eso al final yo creo que para las personas que pues les apetezca habrá una sensación de vacío o una sensación de malestar que en el fondo tendrán que sacar en algún momento hacia afuera. Yo os incito que lo hagáis. Yo ha habido veces donde he pegado un portazo y he dicho, mira, estas son las cartas, me pasa esto contigo, me siento así y estas personas me han contestado y algunas me han dicho no puedo estar contigo, no puedo estar en tu vida, otras personas me han dicho que sí y aquí estamos. Pero principalmente lo he hecho por mí, porque quería ser honesta conmigo, porque quiero tener vínculos donde yo me siento yo. Quien seas, lo que hagas, yo te digo que el hecho de que una persona se sienta incómoda respecto a ti, respecto a lo que estás transmitiendo, no significa que estés haciendo algo mal. Lo que pasa es que en muchos entornos o en muchas relaciones tenemos entendido que la paz se sostiene cuando tú estás calladito, cuando no dices lo que piensas, cuando no actúas como a ti verdaderamente te sale. Esto puede hacer que cuando tú vengas con una verdad por delante, para honrarte a ti mismo, pues que el sistema que tienen establecido los demás pues tiemble un poco, especialmente la familia. Puede hacerles sentir incómodos o incluso que vean algo que ellos no quieren ver, que quieren evadir. Pero al final lo que estás haciendo es algo por ti, que es exponer tus necesidades, no desde el lugar de la exigencia, obviamente desde el respeto, pero estás exponiendo tu verdad. Y el hecho de que no sea recibido no te tiene que hacerte sentir mal. Y sé que esto cuesta entenderlo, pero hay veces donde hay personas que no te pueden acompañar, que no pueden estar ahí. Que los otros puedan dártelo o no, lo eliges tú. Porque yo ha habido veces donde ha habido otras personas que no me han podido dar X cosa y yo me he quedado ahí. Pero creo que esto es algo muy importante. Hay que saber distinguir muy bien cuando estamos tratando de comunicar una necesidad desde un lugar de aceptación, un lugar de
respeto hacia uno mismo, o un lugar de herida de la infancia, especialmente con la familia, porque muchas veces eso de querer transmitir nuestras necesidades es por una cuestión de que hay una herida que no se ha curado bien. A lo mejor tienes una conversación incómoda contigo mismo, te das cuenta de que a día de hoy, por mucho que no te guste admitirlo, sigues necesitando la validación de tus padres. En verdad, muchas veces vamos con eso a la conversación incómoda con ellos. Una vez que ya lo hemos tenido con nosotros mismos, decimos, bueno, pues lo vamos a transmitir, voy a honrar mis necesidades, pero el lugar desde donde estás partiendo es exigirle, demandarle al otro que te dé algo que no se ha sanado cuando eras un niño. Y créeme que todos tenemos heridas en la infancia. A todos nos ha faltado algo, puestos a decir carencias, y muchas veces no aceptamos del todo a nuestros padres o no aceptamos lo que nos pueden dar. Sobre todo cuando vamos creciendo, es como que por una parte nos identificamos mucho con nosotros ya, pero por otra parte es como me encantaría que reconociesen que la han cagado o que han hecho esto mal o que me pueden dar esto por fin porque de pequeño no me lo dieron. Entonces, cuidado ahí, porque yo ha habido muchas veces donde he tenido conversaciones incómodas conmigo misma, me he dado cuenta de que había cosas que no había sanado y eso me ha hecho ir al otro con la esperanza de que me diese eso que yo quiero. Es desde un lugar de dependencia, desde un lugar de buscar que el otro te dé validación, aceptación. No estás en el fondo siendo sincero contigo del todo. Estás siempre buscando algo de fuera. Y esa es una de las verdades más duras que tienes que afrontar. Saber que hay veces que hay personas que no te van a entender, que hay personas que van a elegir no estar ahí, o que simplemente no te van a poder acompañar como tú deseas o darte lo que tú quieres. Pero la clave es darte cuenta desde dónde estás buscando. Porque volvemos a lo mismo, esto no es algo al 100%, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Sino es más, cuando yo comunico mis necesidades, ¿desde dónde estoy partiendo? Desde la herida, desde busco compañía porque me siento solo conmigo mismo, busco validación porque ahora mismo me siento mal, o voy desde yo estoy diciendo esto para honrar mi necesidad, para ser honesto, para que el otro pueda darme y aportarme, pero no dependo de él. Con los padres es normal variar entre aceptación y validación. Fluctúa, todo cambia. Hay veces donde vas a tener conversaciones con ellos porque estás buscando que te den algo que no has tenido en tu infancia. Hay veces donde vas a partir desde ahí. Hay veces donde te vas a relacionar con otros en busca de algo que no te estás dando tú. Eso está bien. Pero cuando seas consciente de ello, a lo mejor una semana después, ese mismo día, 2 meses después, puedes rectificar, puedes elegir. Se me está haciendo ya de noche y todo. Deberíamos de tener más conversaciones incómodas con nosotros mismos respecto a cómo nos sentimos. Y no desde un lugar de exigencia, de pedirle al otro, sino desde un lugar de hacer un acto de cariño hacia mí, de respeto, de yo respeto mis necesidades y por eso las transmito, por eso les doy importancia, por eso las pongo voz, porque tengo una necesidad y la tengo que transmitir. Un vínculo sano, un vínculo genuino se hace cuando hay conversaciones incómodas, con emociones desagradables, discusiones, todo desde el respeto, desde la coherencia, que no somos perfectos, entonces no pasa nada porque uno sea a veces más pragmático, más razón, otras veces más emoción, otras veces pidamos a las personas algo que no nos puedan dar y luego nos demos cuenta al cabo de un tiempo porque estamos creciendo, estamos aprendiendo constantemente y así es la vida. Al menos esa es mi opinión. Pero una vez que eres consciente de algo, tienes libertad para elegir hacerlo, no hacerlo, o ver en sí el tablero y con las cartas con las que juegas. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.